que aparentemente no hay sacerdote y aparentemente no hay cordero. ¿Cómo era con la Pascua? ¿Cómo era ese sacrificio? Es cuando Jesucristo se inventa algo que no existía. Jesucristo se inventa algo que no existía, que es la cena no pascual, sino ya la cena cristiana, la Eucaristía. Cuando se sacrifica el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Según dice San Juan, capítulo 1, versículo 29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, que Jesucristo en la Pascua, Él mismo va a ser el sacerdote y Él mismo va a ser el Cordero. Pero para que eso se prolongue a lo largo de toda la historia, Él va a dejar sus ministros. Vamos a verlo. Lucas 22, 19. Ya dice la Biblia, era el tiempo donde se sacrificaba el Cordero. Jesús dijo, había deseado comer esta Pascua con ustedes. Ahora verán cuando están en la mesa en qué momento se va a sacrificar el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Y después, ¿quién es el sacerdote? ¿Y por qué en la Iglesia Católica se enseña que Jesucristo, el Jueves Santo, el día de la última cena, ordenó sacerdote a sus apóstoles? Después tomó pan y, dando gracias, lo partió. ¿Quién fue que agarró el pan dando gracias y lo partió? ¿Quién? Jesucristo. ¿Y quién hace ese trabajo? El sacerdote. Entonces, el sacerdote era el que partía el pan, el sacerdote era el que sacrificaba el Cordero. Jesús lo está haciendo. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo lo haga, que Él es sacerdote, el nuevo sacerdote del Nuevo Testamento. Porque si no fuera sacerdote, ¿cómo ofrecer el sacrificio? ¿Cómo ofrecer los panes hacen? Lo hacía el sacerdote. Él es el sacerdote. Pero ahora los protestantes dicen, sí, Él es el sacerdote de la manera de Melquisedec, porque está escrito en la Biblia, Cristo es el sumo sacerdote. Pero la pregunta mía es, ¿y dónde están los sacerdotes? Ustedes dicen que ustedes son sacerdotes, y el Cristo dejó nuevos sacerdotes. Ya va. Lo van a ver. Cristo sacerdote, agarra pan, lo bendice, lo parte. ¿Sigan? Dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo. Escuchen, se lo dio diciendo. Ahora pongan los ojos para que ustedes descubran quién es el Cordero. Esto es mi cuerpo. Repítalo. Esto es mi cuerpo. Pregunto, ¿qué está diciendo teológicamente Cristo cuando dice, esto es mi cuerpo? ¿Qué era lo que se comía esa noche? El Cordero. Y cuando Él dice, esto es mi cuerpo, ¿qué está diciendo? Que Él es el Cordero, pero a la vez Él es el sacerdote, porque Él es el que lo está ofreciendo. Tomen, coman. Eso lo hacía el sacerdote, ofrecía el sacrificio. Pero Él es sacerdote y es víctima, es el Cordero. Tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Siga. Que es entregado por ustedes. Ahí está. El sacrificio para expiación de los pecados del pueblo. Entonces Jesucristo sí es sacerdote porque Él ofrece. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. El sacerdote ministerial ofrece ofrenda y sacrificio como expiación de los pecados del pueblo. Tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Él es el Cordero. Él es el sacerdote. Y escuche lo que viene.
Hagan esto en memoria mía. Repitan. Hagan esto en memoria mía. Por tercera vez. Hagan esto en memoria mía. Respiren profundo. Relájense. ¿Qué significa teológicamente la palabra hagan esto en memoria mía? ¿Qué quiere que se prolongue en la historia o que quiere que llegue hasta ahí y más nunca se vuelva a hacer? ¿Qué se prolongue? ¿Cómo sabemos que quiere que se prolongue? Porque dice, hagan esto en memoria mía. Pregunto, ¿y quién era el que podía hacer eso? Ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Quién era el que podía ofrecer el cordero de la Pascua? Solo el sacerdote. Y cuando Jesús le dice a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, teológicamente, ¿qué le está diciendo? Ustedes son los nuevos sacerdotes. ¿Cómo lo sabemos? Porque ustedes van a hacer esto. ¿Qué era eso? La Pascua. La Pascua, pero no judía ya, sino la Eucaristía. Hagan esto, lo mismo que Cristo había hecho. Esto significa lo mismo que yo hice. Hagan esto En memoria mía. Esto lo que acababa de hacer. ¿Qué acababa de hacer? Ofrecer pan diciendo esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. el Cordero. Entonces, Los apóstoles ya han sido nombrados sacerdotes. Cuando yo estaba perdiendo, yo no sabía lo que era la ordenación sacerdotal. Y cuando decía, mira, se ordenó, Petronilo, el sacerdote. y yo decía, ¿será Que antes estaba desordenado y ahora se ordenó? Dejó de ser desordenado. Para mí, ordenado es lo contrario de desordenado? Y cuando Petronilo se ordenó, ahora ya es ordenado. Dejó de ser desordenado. Pero me puse a estudiar y yo dije, Dios mío, ¿y eso qué será ordenado? Y descubrí que la ordenación sacerdotal no es lo contrario a desordenado, sino ordenación significa que recibió una orden, que no lo hizo por su cuenta, sino que le dieron la orden. Entonces cuando vengo a descubrir entonces cuando vengo a descubrir que la ordenación sacerdotal viene de la orden que Jesús le dio a los apóstoles. ¿Cuál fue la orden? Hagan esto. Eso se llama orden. Hagan esto en conmemoración mía, en memoria mía. Hagan esto. Les dio una orden. De modo que los apóstoles ya recibieron la orden, la ordenación sacerdotal. ¿Y por qué? Observen, le dio una orden, hagan esto. Esa es la orden. La primera parte, ordenación. Le dio la orden, háganlo. Pero ¿por qué decimos ordenación sacerdotal? Porque la orden fue, hagan esto. ¿Qué era esto? Lo que yo acabo de hacer. ¿Qué fue lo que acabo de hacer? Ofrecer su cuerpo y ofrecer su sangre por la humanidad. ¿Quién lo hacía? El sacerdote. Entonces cuando le dijo, hagan esto, le está dando la orden, háganlo, sacerdotal. Este sacrificio para el perdón de los pecados, ustedes lo van a hacer. Entonces se llama ordenación sacerdotal. Esto solo lo puede hacer los verdaderos apóstoles de Cristo.
Vamos a ponerle que aquí dice Luis, pues yo quiero celebrar una misa. Y viene Luis y arregla todo, y como no está el padre y está el monaguillo, le dice al monaguillo, vamos a celebrar una misa chiquita. Y agarra a Luis y celebra la misa. Pregunto, ¿esa misa es válida? ¿Esas hostias quedan consagradas? ¿Por qué no? Porque Luis no tiene la orden, la ordenación sacerdotal. A él, ¿quién le dijo, haga esto en conmemoración mía? Nadie le dio la orden, nadie le dio la potestad. ¿Por qué los protestantes no pueden celebrar misa? Porque ellos no tienen la ordenación. ¿Por qué comen galleta con Coca-Cola? Porque no tienen la ordenación. Y por eso ustedes verán que los protestantes no pueden comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos dicen, eso es un símbolo. Sí, lo de ellos es un símbolo. Es un símbolo. Porque es una obra de teatro. Ahí no está Cristo. Porque Cristo le dio la orden, fue a sus apóstoles. Hagan esto en conmemoración mía. Si Cristo mandó a los apóstoles, hagan esto, que es el sacrificio de la nueva alianza, entonces los apóstoles son sacerdotes de la nueva alianza. Y los hermanos separados van a decir, ajá, ¿y dónde dice la Biblia que los apóstoles ofrecían ese sacrificio, que ellos entonces eran sacerdotes ofreciendo pues ese sacrificio? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios 5, 7. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, ustedes van a descubrir que los apóstoles ya tienen un nuevo sacrificio, distinto al de la antigua alianza. Y que ese sacrificio es el del Cordero Pascual, que es Cristo. Vamos a ver. Echen fuera la vieja levadura. Antiguo Testamento, la vieja levadura, dejémosla a un lado. Y purifíquense. Ustedes han de ser una masa nueva. Una masa nueva. Aquí habla en primer lugar lo que era el Antiguo, el Nuevo Testamento. Luego la antigua vida de pecado a la vida de la gracia. Pero yo quiero que pongan la lupa en las palabras que vienen. Pongan la lupa, escuchen. Pues si Cristo es para nosotros. A ver, si Cristo es para nosotros, listo con la cámara, vamos a ver qué es Cristo para nosotros. Pues Cristo es para nosotros La víctima pascual. Pácata, ¿qué es Cristo? La víctima pascual. ¿Qué está diciendo Pablo? Por eso Cristo no ofreció cordero el día de la cena, porque Él es la víctima. Cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, ¿se acuerda de Lucas 22:7? Cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Para nosotros, ¿qué es Cristo? Repítalo. Pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual. Pregunto, ¿en el Nuevo Testamento hay alguna víctima, algún sacrificio, algún cordero que hay que ofrecer para el perdón de nuestros pecados? Repítalo. Pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual. ¿Hay alguna víctima pascual para nosotros? ¿Quién es? Cristo. ¿Y qué significa víctima? Sacrificio. Víctima pascual. Ya no necesitamos la Pascua judía, ya tenemos nosotros la Eucaristía. Es Cristo nuestra víctima pascual. Ahora, si Cristo es nuestra víctima pascual, ¿será que nosotros en el Nuevo Testamento tenemos sacerdotes que puedan ofrecer ese sacrificio? Paren la oreja, dale. Entonces, ustedes son los panes sin levadura.
Por lo tanto, basta ya de vieja levadura. Repítalo de nuevo, otra vez. Si Cristo, Pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. está hablando de las dos cosas. En la cena pascual se ofrecía el cordero y los panes sin levadura. Y aquí la Biblia entonces nos viene a presentar que Cristo es para nosotros la cena pascual. Si me lees esa cita de la Biblia de los protestantes, a ver cómo dice. No la he leído en la Biblia protestante, Reina Valera, vamos a leerla para compararla, a ver si dice lo mismo, porque no la he leído. Y de repente un hermano separado me puede decir, señor cura, en la Biblia de nosotros no lo dice. Vamos a ver cómo lo dice en la Biblia de ellos. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificado por nosotros. Entonces dice sí, que Cristo fue sacrificado. Él es el Cordero. Siga. Así que celebremos la fiesta. En la de ellos dice algo más. Así que celebremos la fiesta. ¿Hay que celebrarla o no? Y dijo Jesús, hagan esto. Hay que celebrarla. ¿Quién la celebra? ¿Quién celebraba la Pascua? El sacerdote. Y dice la Biblia, celebremos la fiesta. Pues tiene que haber un sacerdote que la celebre. Por eso Jesús le dijo, hagan esto en memoria. Dejó quienes la celebraran. Entonces, según la Biblia, sí hay que celebrarla, y la celebra el sacerdote, es el que celebra, y está en la Biblia de ellos. Repítalo, Luis, otra vez. Si Cristo en la Pascua, otra vez. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificado por nosotros. Vamos a ver si ya fue sacrificado y no podemos hacer nada, o podemos seguir celebrándola. Vamos a ver. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Celebremos la fiesta. Hay que celebrar esa nueva fiesta. Por eso Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Sí se puede ofrecer, sí se puede celebrar. Ahora, si dice que se puede celebrar, entonces hay sacerdotes que la celebren. Y Pablo va a decir que ellos la celebraban. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo, vamos a leerlo desde el 16 en adelante, donde Pablo dice que efectivamente ellos lo celebraban. Ya Cristo dejó esa Pascua, su cuerpo, su sangre, y nosotros lo vamos a celebrar. Escuchen. El 15 dice, les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. La copa de bendición que bendecimos. La copa de bendición significa la que Cristo dejó para bendecirnos. ¿Qué bendecimos? Parece una redundancia. La copa de bendición que bendecimos. No es redundancia. ¿Por qué dice la copa de bendición? La que Jesucristo dejó para bendecirnos. ¿Qué bendecimos? Se cumple entonces lo que Jesús dijo. Hagan esto en conmemoración mía. Ahí vemos que los apóstoles lo hacían. La copa de bendición que bendecimos, sí lo hacían. Cristo lo hizo y ellos lo hacen. Si ellos lo hacen, es porque son sacerdotes, porque no lo podía hacer si no era sacerdote. La copa de bendición que bendecimos. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? Hay sacrificio. Ofrecen otra vez el sacrificio. Aquí vemos a unos sacerdotes de la nueva alianza ofreciendo la sangre de Cristo.
la copa de bendición que bendecimos. Ese es el ejercicio ministerial que bendecimos. Están ejerciendo el sacerdocio. No es comunión con la sangre de Cristo. Hay un sacrificio. El Cordero de Dios, la víctima pascual Cristo. Aquí está su sangre. La sangre, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? No. Sigue. Y el pan que partimos, ¿Recuerdan el pan que partimos? Tomen, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El pan que partimos, si dice, y el pan que partimos, ¿quién podía partir el pan sin levadura? El sacerdote. Y Pablo dice que él lo hace, él es sacerdote. No lo podía hacer si no era sacerdote. Y eso le dijo, hagan esto en conmemoración mía. Pero ahí no dice la palabra sacerdote. Pero si usted sabe que era el sacerdote, el que ofrecía los panes ácimos, el que ofrecía el cordero de la Pascua, el que sacrificaba por el pueblo, que ofrecía dones y sacrificios por el pueblo, entonces usted verá que allí la Biblia está hablando de que en el Nuevo Testamento sí había personas que ofrecieran ese sacrificio, y a eso se le llama sacerdotes. Sigue, otra vez, repítalo. y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Fíjense en los israelitas. Aquí puso un ejemplo, que está hablando precisamente de un sacrificio. Lo hace el sacerdote, dale. Para ellos, comer de las víctimas Aquí está hablando de víctima, sacrificio. Siga. es entrar en comunión con su altar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios Los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No quiero que entren en comunión con los demonios. Y ahora, escuchen lo que va a decir Pablo. Dale. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor Hay un sacrificio para el Señor. No pueden beber de la copa del Señor al mismo tiempo. y de la copa de los demonios. Para los demonios también hay un sacrificio. Siga. Ni pueden tener parte en la mesa del Señor El Señor tiene su propia mesa. Cuando le dijo al apóstol, hagan esto en memoria mía. Tomen, coman, esto en mi cuerpo. Hagan esto en memoria mía. No pueden comer de la mesa del Señor. Aquí vemos claro que comían de la mesa del Señor, que comían de ese sacrificio, que comían de la víctima pascual, que comían del cordero, que bebían su sangre. Y eso lo hacía el sacerdote que ofrecía ese sacrificio. Sigue. no pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Aquí San Pablo entonces nos presenta que las primeras comunidades cristianas ya celebraban el sacrificio de la misa, donde Cristo era el Cordero Pascual. Y para que ustedes vean, según la Biblia, que es mentira lo que dicen los protestantes, que Cristo eliminó el sacerdocio, ustedes lo van a ver clarito. Hebreos capítulo 11, capítulo 7, versículo 11, ustedes van a descubrir que Jesucristo no eliminó, como dicen los protestantes, el sacerdocio, sino que al contrario, dejó un nuevo sacerdocio. Por eso ustedes y yo en la misa, en la iglesia, tenemos sacerdote, que es el que ofrece la misa. Escúchenlo. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, Antiguo Testamento, existían sacerdotes en la religión judía. Siga.
no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Ese sacerdocio no llevaba al pueblo a la religión perfecta, al encuentro perfecto con Dios. Siga. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? Si éste llevara a la religión perfecta, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y escuche lo que viene. Aquí yo quiero que ustedes lo subrayen para que ustedes vean la mentira de los protestantes, cómo se tumba la mentira de los protestantes. Óigalo, ahí viene. Y si hay un cambio en el sacerdocio, Repítalo. y si hay un cambio en el sacerdocio, Pregunto, ¿se eliminó el sacerdocio o se cambió el sacerdocio? Repítalo, Luis. y si hay un cambio en el sacerdocio, ¿Se eliminó o se cambió? Se cambió. Los protestantes dicen que leen muchísimo la Biblia, que conocen la Biblia al derecho y al revés, pero aquí no dice se eliminó, aquí dice se cambió. Repítalo. y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Hay un cambio en el sacerdocio, se cambió el sacerdote. Si hay un cambio en el sacerdocio, se cambia también la ley. Los protestantes dicen, no, el sacerdocio no se cambió, el sacerdocio se eliminó. Que me busque donde dice la Biblia que se eliminó el sacerdocio. Aquí no dice que se eliminó, aquí dice que se cambió el sacerdocio. Y luego, como se cambió el sacerdocio, antes era la manera de Aarón, ahora pasó a ser a la manera de Melquisedec. Siga leyendo, a ver. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar. Pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató de los sacerdotes. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, recibe su cargo no por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que no conoce ocaso. Pues la Escritura dice, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Aquí entonces vemos claro, se cambió el sacerdocio. Antes de venir Cristo era sacerdote a la manera de Aarón. Cuando viene Cristo, sacerdote a la manera de Melquisedec. Sí, dicen los protestantes, pero es que el único sacerdote es Cristo. Pero no recuerdan que Él dijo, hagan esto en memoria mía. Él delegó su sacerdocio a los apóstoles. Hagan esto. ¿Qué era esto? El mismo sacrificio. Esto, lo que Él estaba haciendo. Delegó su sacerdocio. ¿Y por qué dice que el sacerdocio de Cristo es a la manera de Melquisedec y no a la de Aarón? Porque con Aarón se ofrecía, eran animales. Y con Melquisedec, ¿qué se ofrecía? Miren ustedes, ¿qué se ofrecía a la manera de Melquisedec? Allá en Génesis, capítulo 14, versículo 18. Génesis 14, 18. ¿Qué ofrecía Melquisedec? ¿Por qué Cristo no es sacerdote de la manera de Aarón, sino a la manera de Melquisedec? Entonces, Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. ¿Qué fue lo que trajo Melquisedec? Pan y vino. ¿Por qué trajo pan y vino? Pues era sacerdote del Dios Altísimo. Ah, si Jesucristo es sacerdote a la manera de Melquisedec, ¿qué va a ofrecer como sacrificio? Pan y vino, que es su cuerpo y su sangre. Él es sacerdote a la manera de Melquisedec. Por eso ustedes verán que los sacerdotes de la Iglesia Católica ofrecen pan y vino, porque no son sacerdotes a la manera de Aarón, sino a la manera de
Melquisedec. ¿Por qué no ofrece un toro? Usted nunca ha visto un sacerdote matando un toro encima del altar. O una oveja, ¿no? Ves pan y vino, porque es sacerdote a la manera de Melquisedec. Y a ver, entonces dice el protestante, pero es que los apóstoles no hicieron eso. Los apóstoles no ofrecían eso como sacrificio, no lo ofrecían como hacen ustedes. Y entonces dice que ustedes son sacerdotes y que los apóstoles eran sacerdotes, y eso no lo dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, la Biblia viene a decir que Pablo ofrecía el mismo sacrificio de Cristo a la manera de Melquisedec, con pan y vino. Vamos a escucharlo. Yo he recibido del Señor. Otra vez. Yo he recibido del Señor. Yo he recibido del Señor, dice Pablo, recordando lo que Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Yo he recibido del Señor Lo que a mi vez les he transmitido. Vamos a ver qué es lo que Pablo transmite. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Aquí Pablo dice por qué él lo hace, porque el Señor dijo, hagan esto en memoria mía. Si él lo hace, él lo manda a hacer, él es sacerdote. Siga. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Y pongan cuidado lo que viene. Paren la oreja. Fíjense bien. Fíjense bien, repítalo. Fíjense bien. A ver, por favor, ¿qué significa fíjense bien? Fíjense bien significa pongan la lupa. Paren la oreja. Fíjense bien significa centren la atención. Repítalo. Fíjense bien. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan. ¿Lo están haciendo, lo están repitiendo o no lo están repitiendo? ¿Cómo sabemos? Fíjense bien. Cada vez que coman de este pan. Cada vez que coman de este pan. Y beben de esta copa. Y beben de esta copa. Escuche lo que viene. Escuche lo que viene. Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Se lo traduzco en castellano. Se está ofreciendo el mismo sacrificio del Señor hasta que Él venga. Si no son sacerdotes, entonces ¿cómo lo van a ofrecer? ¿Cómo van a ofrecer ese sacrificio del Señor hasta que Él venga si no son sacerdotes? Si solo los sacerdotes pueden ofrecer ese sacrificio. Es que los protestantes no saben que Pablo celebraba ese sacrificio. Y ese es el sacrificio de la nueva alianza, a la manera de Melquisedec, pan y vino. De Dios, estamos en la eternidad de Dios en ese momento cuando Cristo ofreció el sacrificio por todos nosotros. Asumimos ese sacrificio. Su sangre preciosa nos limpia, nos lava, nos salva. Por eso es que nosotros vamos a misa. Por eso es que celebramos ese sacrificio. Por eso es que ofrecemos. Y hay sacerdotes que ofrezcan este sacrificio de la nueva alianza por la salvación del mundo entero. Y esto es lo que los hermanos separados se pierden y ellos no lo saben. Bien, vamos ahora a hacer un momentico de preguntas y respuestas. Vamos a darle la oportunidad para que pregunten. Yo sé que aquí hay muchas personas que tienen dudas. Luis, póngase si quiere allá para que la persona pregunte. No, Luis, tiene que ser usted con el micrófono. Tiene que ser con el micrófono ese también. Ajá. ¿Alguna persona que quiera hacer alguna pregunta? La que quiera, la pregunta que quiera, sobre todo de esa que los hermanos separados nos atacan y dicen ¿por qué los católicos esto? ¿Por qué los católicos aquello? Aprovechen la oportunidad porque vamos a responder a las preguntas. Aquí está el micrófono
En mi tierra, el micrófono, en mi tierra, en Venezuela se dice, no hay preguntas tontas. Puede ser que hayan tontos que no pregunten. Venga, aquí está el micrófono. Si quieren, que van a preguntar, fórmense, por favor, para agilizar. Venga, señora, aquí, póngase allí. Lo que van a preguntar. El venga. primero de la tarde. Luis, ponga el micrófono. El micrófono es tuyo. No. Buenos días, hermanos. Póngale el micrófono también, Luis. Sí, siga. Una pregunta que tengo yo, ya con lo que explicó el padre, es entonces la celebración de la cena que hacen los hermanos separados, ya sabemos que no es válido, pero ¿cometen pecado? Una. La otra es en 1 Corintios 15, 25, 26, se dice que el último enemigo a destruir por parte de Jesús es la muerte y que está bajo de sus pies. Entonces, ¿por qué algunos grupos de la iglesia dicen la hermana muerte? La hermana muerte no es distinto a la santa muerte, porque la hermana muerte significa que usted no debe mirar la muerte como la que tiene la última palabra. La muerte como que usted se murió y se acabó, entonces es una desgracia. Hay dos clases de muerte: la muerte corporal y la muerte espiritual. La hermana muerte es la muerte corporal, esa es la hermana muerte. La muerte espiritual es la última enemiga, que es Satanás, que quiere llevarnos al infierno. Esa es la enemiga, la que será vencida, no la muerte corporal. La muerte corporal es la hermana muerte, significa que usted tiene que prepararse para morir. Es mi hermana muerte, esa está segura de que va a llegar y yo tengo que recibirla como mi hermana. Bienvenida a la muerte, como lo hizo Cristo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sin temor a la muerte corporal. Que Jesús dijo, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, ténganle miedo a los que matan el alma. Esa es la segunda muerte, esa es la muerte que es la enemiga. Y esa es la que adoran los satánicos, la santa muerte, que es la muerte eterna, que es el mismo diablo. Esa es la que hay que destruir. Pero la muerte corporal es la hermana muerte, que hay que aceptarla y hay que recibirla con alegría. Y cuando nos llegue la muerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Me captó la idea? Pero, ¿qué es la otra pregunta que me hizo? La de los protestantes. Para que ustedes vean la diferencia entre la Eucaristía de la galleta con Coca-Cola que coman los protestantes, está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 en adelante. Vamos a escucharlo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 en adelante. Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. Esas reuniones son más para mal que para bien. Siga. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones. Ese es en primer lugar, divisiones, en primer lugar. Siga. Entre ustedes, y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber facciones para que así se destaquen las personas probadas. Ustedes, pues. En segundo lugar, aquí vienen los protestantes. La segunda parte. Esto es para mal, más para mal que para. Aquí está la segunda parte, dale. Ustedes, pues, se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor. Se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, sino es comer galleta con Coca-Cola, ya verá. Dale. Pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? Aquí está la pregunta clave. ¿No tienen su casa para comer y beber? ¿Cuál es el pecado que está denunciando Pablo?
que no están comiendo la Eucaristía como Jesucristo lo dejó, como cuerpo y sangre de Cristo, sino que la están comiendo como comerse cualquier cosa, como un mero símbolo, comer galleta con Coca-Cola. Y dice, ¿quiere comer galleta con Coca-Cola? ¿Es que no tiene su casa para que coma? Vaya, coma allá en su casa. Vaya, compre toda la Coca-Cola que quiera y toda la galleta que usted quiera. Pero no venga, ¿a qué? Dale, ver. ¿No tienen su casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios? Desprecian la iglesia de Dios, no quieren vivir la Eucaristía, que es lo que el Señor ha dejado. Y por eso entonces Pablo explica todo lo que es el tema de la Eucaristía de ahí en adelante. Eso es un pecado. Otra preguntita, pues. Aquí el... Sí. Buenos días a todos. Bendiciones, Padre, bienvenido. Tenemos como 3 años de estarlo viendo por las redes y es un honor tenerlo aquí, ¿verdad? Le damos la bienvenida, ya sé que se le han dado un montón como pueblo de Zacapa. Gracias. Una cuestión, los hermanos separados, que son nuestros hermanos, ¿verdad? Siempre nos dicen de que por qué nosotros los sacerdotes, así como usted, no se casan, y entonces que los apóstoles tenían esposa, que Pedro tenía esposa, que por qué la Iglesia Católica Ortodoxa sí pues admite el matrimonio. Entonces nosotros sabemos de que esto no es obligación, sino que ahorita el Papa Francisco, ¿verdad? Si él puede cambiar eso del sacerdocio, decir si ustedes casan o no, y es una cuestión que puede cambiar. Pero ¿cómo hacerle entender o con qué citas uno explicarles de que pues el sacerdocio que nosotros ministerial que tenemos, pues está basado, porque sabemos que Pablo dice que es mejor dedicarse a Dios si pueden y no, pero alguna cita así contundente bien, que uno les pueda decir, mire, no? En esto está basado. Claro que sí, con mucho gusto. Me gustó la primera parte de digo, cómo poderle explicar. De que entiendan o no entiendan, eso ya, la cosa es difícil. Pero explicarle sí. Le voy a dar cita para que le explique. Que el que quiera entender, entienda. El que no quiera entender, no entienda. Pero se la voy a dar clara. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 7 en adelante. En 1 Corintios 7 en adelante, San Pablo viene a explicar que existen 2 dones. Uno el matrimonio y otro el celibato. El que se casa lo hace bien y el que no se casa lo hace mejor. Vamos a ver cómo dice Pablo. Me gustaría que todos fueran como yo. Otra vez. Me gustaría que todos fueran como yo. Todavía no sabemos cómo era Pablo. Lo que sí dice Pablo es que a él le gustaría que todos fueran, pero vamos a poner la lupa para ver cómo era Pablo. Si Pablo era casado, entonces la Biblia está hablando de los casados. Pero si Pablo era soltero, entonces hay una explicación de por qué la iglesia le gustaría que los sacerdotes no se casen. Dale, otra vez, repita. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia. Cada uno recibe de Dios su propia gracia. Y ahorita van a escuchar unos de una manera y otros de otra. Pongan cuidado. Unos de una manera y otros de otra. Se lo traduzco en castellano. Unos casados y otros solteros. Siga. A los solteros. A los solteros. Escuchen, a los solteros. Y a las viudas. Y las viudas que están por ahí. Y las que no vinieron. Y a las viudas. Les digo que estaría bien que se quedaran como yo. ¿Cómo era Pablo entonces? Soltero. Y dice Pablo, me gustaría que todos fueran como yo. Pablo era soltero. Explicación, versículo 32. Explicación, ¿por qué dice Pablo, me gustaría que todos fueran como yo? Explicación. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. En primer lugar, ¿por qué Pablo dice que le gustaría que todos fuéramos solteros?
para vivir libre de preocupaciones. En castellano, el hombre cuando se casa le salen canas. Las preocupaciones, la mujer le hace salir canas. ¿Sí? Otra vez, repítalo para que vea. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Mira, a Luis se le cayó hasta el pelo de las preocupaciones. Libre de preocupaciones. El que no se ha casado El que no se ha casado, se preocupa de las cosas del Señor. ahí está la explicación clarita y en castellano, no está en inglés. Para que todo lo entienda. Otra vez, Luis. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Ahí no necesitas lente, no necesitas lupa, necesitas que tenga un amante de la verdad. Siga. No así el que se ha casado, No así el que se ha casado. pues se preocupa de las cosas del mundo. Divididos. Siga. De igual manera, la mujer soltera Las monjas. y la virgen se preocupan del servicio del Señor y ser santas en su cuerpo y en su espíritu. Y eso es lo que los protestantes no quieren. Eso es lo que ellos no quieren. Siga. Mientras Mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirles esto, no quiero ponerles trampas. Se lo digo para su bien. ¿Para qué nos lo dice? Para nuestro bien. Si eso es para nuestro bien y los protestantes dicen lo contrario, es porque ellos quieren nuestro mal. No quieren el bien. Pablo quiere el bien. Quisiera que todos fueran como yo, libres de preocupaciones para servir al Señor. Y se lo digo para nuestro bien. Los protestantes dicen, deberían casarse. Para nuestro mal. ¿Qué quieren? Imagínense usted, los hombres que son casados me entienden. Casarse con una tigra para toda la vida y que después no la pueda cambiar. Porque está bien que cuando tuviera 30 años la cambiara por 2 de 15, pero no la puede cambiar. Entonces, eso es duro. Los hombres casados me entienden. Bueno, otra preguntita pues. Esto es conmidas a la vida más noble, en la que estén enteramente unidos al Señor. Y escuche lo que viene. Siga, ya que siga. Pon cuidado. Si uno se siente intranquilo Escuche. Si uno se siente intranquilo, por su hija que está ya entrando en años, que su hija, que ya está a la edad de casarse, y si piensa que es mejor casarla, es mejor casarla, haga lo que le parezca, haga lo que parezca, que se case. ¿Cuál es el problema? Eso no es malo. Siga. pues no comete pecado Eso no es malo, que se case. Siga. en la casa. Pero puede ser que otro se mantenga firme y decida con toda libertad y lucidez de guardar la Biblia. No se case y escuche. Pare la oreja. Obra mejor. Obra mejor. Escuche. Así pues, el que la casa obra bien El que la casa, obra bien. y el que no la casa obra mejor. Ahí le doy el caramelo de chocolate de fresa. El que no la casa, obra mejor. Ajá, otra preguntita pues. Padre, Acérquese el micrófono que yo soy sordo. cuando empezó a practicar habló sobre el sacerdocio, ¿Sí? sobre el ministerial y el común. ¿Sí? Entendido que el común somos todos los fieles ¿Sí? y que entre todos nosotros escogieron un sacerdocio también, ¿Sí? para que él vea también como guía de todos los fieles. Y el ministerial son los sacerdotes. Escogen para todos nosotros también, pero de una forma especial, que es lo que se preparan para hacer las misas, los bautizos y dar la comunión. Y que nosotros, como fieles y sacerdotes, Acerque el micrófono para que la gente le escuche. podemos pedirle a nuestro Padre Celestial por nuestros hermanos, por nuestros hijos,
las personas. No sé si entendí mal Sí, o entendí. muy bien. Y si quiere, le aclaramos un poquito más con Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Sí. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Lo que es el ejercicio del sacerdocio común de los fieles, que todos debemos hacer. Les ruego pues, hermanos. Otra vez. Les ruego pues, hermanos. Les ruego pues, hermanos, Por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona. que le ofrezcan, ve como dice que somos sacerdotes, le ofrezcan su propia persona. Como un sacrificio vivo y santo. Ahí está, sacerdocio común de los fieles. Nosotros nuestro sacrificio le podemos ofrecer a Dios. Cuando ustedes estén trabajando y en el trabajo haya mucho calor, Señor, te ofrezco este sacrificio. Tuvieron que pasar hambre, Señor, te ofrezco esta hambre. Que tuvo que aguantar el insulto de Petronilo, Señor, te ofrezco este sacrificio. Que le hicieron, le levantaron una calumnia, le hicieron cualquier mal, lo robaron, lo maltrataron, lo golpearon, ¿qué le hicieron? Ofrézcale al Señor el sacrificio. Que se dio un machucón en un dedo, no diga una grosería, no diga grosería. Más bien, ofrézcale a Dios ese sacrificio. Eso es lo que dice el apóstol. Repítalo de nuevo. Les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Aquí está lo que es el sacerdocio común de los fieles. Que yo debo consagrarme al Señor, apartándome del mundo. Ciertamente que el sacerdote debe apartarse del mundo, pero también los fieles. Es que el cura no debe tomar licor. Y yo vi de estos ojos que se lo han de tragar la tierra. ¿Vieron al cura tomándose una cerveza? Pregunto, ¿y usted nunca se ha tomado una cerveza? Ah, no, yo sí. Usted también es sacerdote. Usted también es consagrado a Dios. Solamente que usted es consagrado a Dios del sacerdocio común de los fieles. Y él es consagrado a Dios con ese sacerdocio y el sacerdocio ministerial. Pero los dos son consagrados a Dios. Y los dos deben apartarse del mundo porque los dos están consagrados a Dios. Y a veces creemos que el que tiene que apartarse del mundo es el sacerdote. Uy, usted no puede ir. Allá le dicen cantina, no sé cómo le dicen aquí, donde toman licor. Y, ¿también? ¿Ah? ¿Cantina también? Uy, padre, ¿usted en la cantina? Sí, ¿y usted? Ah, no, pero que yo no soy sacerdote. Claro, usted es consagrado. Sacerdote significa que es consagrado al Señor y que debe ofrecerle a Dios un sacrificio. El sacerdocio ministerial ofrece el sacrificio del cordero para el perdón de los pecados. Pero ¿usted qué hace? Usted también es sacerdote. Pero el sacerdocio ministerial, consagrado al Señor. Y el consagrado al Señor tiene que apartarse de las cosas del mundo, las cosas del mal. No estamos viviendo nuestro sacerdocio ministerial, nuestro sacerdocio real o común de los fieles. No lo estamos viviendo. No nos estamos apartando del mundo. No nos estamos apartando de las cosas del mal. Ah, pero qué fácil es cuando el sacerdocio ministerial se apega a las cosas del mundo. A ese sí le vemos. Dijo un borrachito, todo el mundo toma y a mí solo se me nota. Así también, ustedes fueron consagrados a Dios como nación santa, sacerdocio real, pueblo consagrado a Dios. Pues si es un pueblo consagrado a Dios, deben mantenerse como consagrados a Dios y apartarse de toda la brujería, hechicería, de todo robo, mentira, falsedad, engaño, apartarse de los vicios, apartarse de la mala vida. Algunas que actúan como prostitutas o algunos que actúan como prostitutos. Sí, apartarse del mal.
porque somos consagrados al Señor. Por eso Pablo decía, somos templo vivo del Espíritu. Es una consagración que tenemos. A otra preguntita, pues. A ver, aquí hay una pregunta. Otra, acérquense aquí, pónganse en aquella banca para que vean. Luis, el micrófono. Ah, ¿está allá? ¿Murió? ¿El micrófono? ¿Ah? Hay que usar el suyo. Ah. Créemelo, yo lo... No, pues venga, hagan la pregunta aquí. Mejor. Dale, agarre el micrófono ese, Luis. Agarre el micrófono ese, Luis. Yo tengo otro micrófono allá, ahorita lo probamos. Mi pregunta es si un laico puede ungir, ya que a veces se dan situaciones en las que hemos visto de que hay pastores de los que son protestantes, ¿verdad? Y ellos ungen. No, en Santiago capítulo 5, versículo, vamos a leerlo desde el 13 en adelante, habla que no cualquiera persona debe ungir. Para eso están los ministros de la iglesia, los presbíteros de la iglesia. Escuchemos cómo dice. Santiago 5. 5, 13 en adelante. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Que recen. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Lo unjan los presbíteros, los ancianos de la iglesia, los ministros, los encargados de la iglesia. Claro está, los protestantes dicen, yo soy pastor, él mismo se nombra pastor, entonces comienza a hacer y a deshacer. Eso no es correcto. Tiene que tener la sucesión apostólica, tiene que ser verdadero apóstol del Señor, si no, está usurpando un cargo que no tiene. Y eso es delicado a los ojos del Señor. Si humanamente, en lo político, alguien usurpa un cargo que no le corresponde, va preso. En las cosas de Dios también es igual. Otra preguntita, venga pues. Buenos días, querido sacerdote Luis Toro. Solamente soy portavoz de una pregunta de un hermano que está intentando convertirse en católico y quiere salir de una duda sobre Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Solamente. Léalo, Luis. Pero espérese para que me lance la pregunta. Lo vamos a leer y me dice cuál es la pregunta. 4, 11 al 13. Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así, prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Cuál sería la pregunta que le hace? Me imagino que es por la palabra donde escucha pastores. Ah, muy bien. Vamos a explicarlo. Gracias. Hasta el 13, 11, 13, hasta el 13, falta el 13. ¿Falta 13? El 13 sigue. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Ajá. Voy a responderle a su pregunta. Más que todo, dice la hermana ahí que conoce más de la duda del joven, es por qué la Iglesia Católica dice que en la Iglesia Evangélica no hay sacerdotes. ¿Cómo? Si hay pastores y no sacerdotes. En la iglesia evangélica protestante no hay sacerdotes, pero sí hay pastores, dice la hermana. Sí, que sí hay pastores. Sí, hay pastores. Pero resulta
que tienen que ver qué clase de pastores son. ¿Qué clase de pastores? Porque Cristo sí dejó pastores. Sí dejó pastores. Pero vamos a ver cuáles fueron los pastores que dejó Cristo. Si Cristo dejó pastores, cualquier persona que agarre una Biblia y diga, yo soy pastor, ya ese es un pastor. A ver cómo son los pastores en la iglesia. Por ejemplo, cuando Cristo funda la iglesia, deja un pastor. Juan 21:15. Pastores. Porque sí, en la iglesia protestante hay pastores, pero son falsos pastores. Sí son pastores, el único problema es que son falsos. Van a ver los verdaderos pastores, los verdaderos. Escuchen. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Están los apóstoles de Cristo y con ellos está Simón Pedro. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Pregunto, ¿qué significa la palabra apacienta? ¿Que lo está nombrando qué? Pastor. ¿Quién era el que apacentaba las ovejas, los corderos? El pastor. ¿Cristo tiene una iglesia? Sí. ¿Deja algún pastor en la iglesia? Sí. ¿Cómo se llama el pastor que dejó en la iglesia? Porque estaban los 12. Y de los 12, miren la diferencia entre los pastores evangélicos y los pastores de la iglesia católica. Están los 12, y de los 12 agarra uno que se llamó Pedro, y le dijo: Pedro, ¿me ama más que estos? ¿Quiénes eran estos? Los que estaban ahí, los otros 11. Le dice, bueno, los otros 11 no, ya Judas había muerto, ¿no? Yo no estaba cuando eso, ya no me acuerdo. Ya Judas, ya faltaba Judas. ¿Me ama más que estos? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. A los apóstoles, ¿cómo los llamó? Corderos. Y a Pedro le dio la potestad de pastor. Entonces en la iglesia de Cristo sí hay pastor, pero un pastor que gobierna toda la iglesia. Toda la iglesia. ¿Cómo sabemos que es toda la iglesia? Escuchen lo que viene, la tercera vez, segunda y tercera vez. ¿Quiere que la lea la protestante? Bueno, léala la protestante, ve. Cuando hubieron comido, en la Biblia Reina Valera, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí es lo que yo quiero que ustedes observen. Si hay pastores dentro de la iglesia, pero hay un pastor que gobierna todos los demás. A los apóstoles, a quienes llamó Jesús corderos, y a los fieles, a quienes llamó ovejas. Y le dijo: apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. 3 veces puso dentro de la iglesia un pastor que va a gobernar toda la iglesia. Pregunto, ¿eso existe en los protestantes, un pastor que gobierne toda la iglesia? No, solo en la iglesia de Cristo, como Jesucristo lo hizo. Esos son los verdaderos pastores. Y ojo, y le dijo: Simón, ¿me ama más que esto? Apacienta mis. ¿Qué significa apacentar? Lo nombró pastor. Pero ¿qué significa mis? Ovejas.
En castellano significa las mías, las ovejas mías, las va a apacentar Pedro. Las de Petronilo, las va a apacentar Pánfilo. A mí no me importa ser oveja, a mí me importa ser oveja de Cristo. A mí no me importa seguir a un pastor, a mí me importa seguir el pastor que dejó Cristo. Porque las ovejas de Cristo las apacienta Pedro. Apacienta mis ovejas. Esa es la iglesia católica, la de Cristo, apacentada por el pastor que dejó Cristo. ¿Los protestantes son pastores? Sí, pero de otro rebaño. ¿Se acuerdan Juan 10, versículo, léalo desde el versículo 15, a ver. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas. ¿Tengo otras ovejas? Que no son de este corral. Que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz. A esas también las llevaré. Observen que hay otras ovejas que no son de este corral. Son del corral de Martín Lutero, de Pánfilo. Allá no quiero estar yo. Yo quiero estar en las ovejas de Cristo, que las apacienta Pedro. Sí son pastores, pero no del rebaño de Cristo. Esa es la diferencia. Pero cuando me lee Efesios, él me leyó Efesios 4:11 al 13. Pero dígale que me lea el 14 y que me lea el 15. Lo vamos a leer desde el 11 al 15 para que vean la diferencia. Padre, me deja leer. Luis quiere leer otro poquito. Sí, es que el 16 termina con que tiene otras ovejas y a esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Pedro me ama, apacienta las ovejas mías de yo. Entonces, esperamos que esas ovejas vengan para que haya un solo rebaño más un solo pastor. Ese es el querer de Cristo. El querer de Cristo no es que haya muchos pastores. No, un solo rebaño con un solo pastor. Ahora sí, Efesios 4:11, le voy a explicar al hermano qué significa esa palabra de Dios. Y dio sus dones, unos son apóstoles. Unos son apóstoles. ¿Saben qué significa apóstoles? Enviados. Que no van por su cuenta, sino que los enviaron. Lo que llama la sucesión apostólica. Vienen desde Cristo, ha sido enviado de Cristo. No se autonombran pastores. Hoy es un borracho, un asesino, y ya mañana tuvo una revelación donde vino un espíritu y le dice: Pánfilo, funda una nueva iglesia porque la de Cristo se acabó y ahora tú vas a fundar otra. Así no es. En la iglesia hay apóstoles enviados. No es que se autonombran, sino han sido enviados. A unos nombró apóstoles. Significa que en la iglesia de Cristo nadie viene por su cuenta. Segundo. Otros profetas. Profetas. Esto significa que en la iglesia de Cristo, el que va a llevar el mensaje, un profeta era el que había sido enviado por Dios para predicar su palabra sin cambiarla. Entonces está hablando que en la iglesia de Cristo no se puede cambiar la palabra de Dios, porque somos profetas. Va a anunciar lo que Dios ha mandado y punto. Otros evangelistas. Otros evangelistas van llevando el evangelio tal como lo dejó Cristo a los apóstoles. Sigan. Otros pastores. Otros pastores. Entonces Cristo dentro de la iglesia dejó a pastores, que significa que usted tiene que dejarse guiar, que usted tiene que dejarse orientar, que usted tiene que escuchar la voz de los que Cristo dejó en la iglesia, que no puede hacer lo que le dé la gana, lo que usted piensa, lo que a usted le parece. Para eso dejó pastores, para que te guíen, para que te orienten.
y maestros. ¿Y maestros qué significa? Que usted no puede interpretar la palabra de Dios por su propia cuenta. Para eso están los maestros. Y escuche lo que viene. Así, prepara a los suyos para las obras del ministerio, en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. La construcción de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Siga. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. ¿Para qué dejó todo eso? Para que haya unidad. Si dejó apóstoles, pastores, profetas, y evangelistas y maestros, es para que exista la unidad. Ellos van a cuidar de que otros no enseñen otra tontería. Ellos van a estar pendientes para orientar y guiar para que no haya división. En el querer de Cristo dejó la jerarquía para que no haya división. Y los fulanos pastores, eso, en vez de buscar la unión, lo que hacen es dividir. Y paren la oreja. Después que Cristo dejó eso, Y que alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto. y ahí viene. ¿Para qué dejó todo eso? Ponga cuidado. Con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces, Respiren profundo. Entonces, si ustedes se dejan guiar por los verdaderos pastores de la iglesia, no cualquier tonto que venga diciendo que él es pastor, por los verdaderos profetas, no por cualquiera que se autonombra profeta, evangelista o maestro, entonces, repítalo Luis. entonces no seremos ya niños Ya no seremos niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina, Ya no seremos como niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina. Se lo explico en castellano. Ya no, si yo estoy firme en la iglesia, me dejo guiar por los pastores, me dejo enseñar por los maestros, por los profetas que el Señor le dejó, entonces ya no soy un niño que llegó un evangélico, me dice una cuanta mentira y me saca. O me llegó un adventista, un pentecostal, un testigo de Jehová, cualquier ese viento de doctrina que llegan a la casa. Ya no seremos como niños llevados por cualquier viento de doctrina. Repítalo, Luis. entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Expertas en el arte de engañar. Esas personas astutas. ¿Sabe qué significa astuta? Primo hermano de prostituta. Astuta en el arte de engañar. Es un arte. Los protestantes ejercen el arte de engañar. Todo es engaño. ¿No vieron ustedes la propaganda que sacaron por internet para que yo no viniera para acá, para que ustedes no vinieran? El cura Toro se metió a pastor protestante, evangélico. ¿Sí? Aquí se cumple la Biblia. Expertos en el arte de engañar. Y muchos de aquí de Guatemala me escribieron: padre, ¿verdad que usted se metió en evangélico? Y me escribieron más de 1000 mensajes. No puede ser que usted se metió en evangélico ahora. Y nosotros que lo esperábamos en Guatemala. Experto en el arte de engañar. Tan experto en el arte de engañar que les digo que cuando yo vi ese mensaje yo dije: ¿será verdad que yo soy católico o evangélico? Y le dije al compañero que estaba al lado mío: epa, ¿será un sueño o será realidad? ¿Soy pastor o soy cura? ¿Qué será? ¿Soy pastor evangélico o soy cura? ¿Qué será? Porque ellos son tan expertos en el arte de engañar que dicen las cosas con tanta seguridad que hasta yo mismo me la creí. Así conquistan a la gente. A ellos no les importa la verdad, a ellos les importa es la mentira. Expertos en el arte de engañar. ¿Hasta dónde los lleva Satanás? Hasta taparle los ojos y
y no darse cuenta que un día yo les iba a decir a ustedes que era mentira, que un día yo iba a venir y que ustedes con sus propios ojos iban a comprobar que ellos son mentirosos. Pero Dios permite eso para que ustedes se quiten de la venda esa ceguera que tienen, de los ojos esa venda que tienen esa ceguera, de creer que lo que dicen los evangélicos es verdad. No, los protestantes son mentirosos, son expertos en el arte de engañar, pura mentira, que el mundo se acababa en el 2000. Yo no sé si aquí se acabó el mundo en el 2000, o no se acabó el mundo en el 2000 aquí, pero los protestantes decían que aquí se acababa el mundo, allá en Venezuela se acababa el mundo en el 2000, y no se acabó. No sé si aquí se acabó o no, pero allá no se acabó. Pero es lo que enseña, puras mentiras, expertos en el arte de engañar. Y dice la Biblia que para eso dejó la jerarquía dentro de la iglesia. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, para que no sean niños que se dejen engañar por cualquier tonto que venga a decirle que es cristiano evangélico, experto en el arte de engañar. Tengan cuidado. ¿Otra preguntita? Permítame que aquí sigue la palabra con algo muy interesante, porque ellos al mismo tiempo hablan de dulzura y amor, pero la Biblia advierte algo hablando de estos engaños y estos profetas. Dice en el verso 15 de Efesios 4, por el contrario, estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Y ellos siempre nos hablan de amor, pero olvidan la verdad, Padre. Aquí es importante. Por un lado está los falsos profetas, los falsos maestros, que son expertos en el arte de engañar, van con mentiras. Y por otro lado está la verdad. Ven, a ver la última preguntita, la dos últimas ya, porque son las 12, venga. ¿Por qué en la Iglesia Católica se estudia, se practican los sacramentos? En la Iglesia Evangélica se oponen a ellos. Otra, ellos usan el aceite de ungir. En la Iglesia Católica se usan los aceites. Así. Porque ellos vienen de la Iglesia Católica, pero no quieren hacer lo que hace la Iglesia Católica. Entonces quieren imitar a la Iglesia Católica. No quieren ser originales, sino quieren imitar. Como la Iglesia Católica tiene los santos óleos, pues ellos dicen, nosotros no somos católicos, no vamos a usar los santos óleos, pero vamos a imitarlo. Vamos a buscar un aceite y vamos a ungirlo con aceite. Eso se llama imitación. Imitación es distinto a original. Ellos no son originales, son fantasía, es imitación, no es algo real. Es como un billete falso. Es imitación, pero es falso. No es verdadero. Nosotros somos como los billetes verdaderos y ellos como los billetes falsos, pura imitación, porque quitan de la Iglesia Católica lo que a ellos les conviene para hacer imitación. Y luego, ¿por qué no tienen los sacramentos? Precisamente porque ellos no saben que los sacramentos son, diríamos, como fuentes de gracia para la Iglesia. Y no saben dónde aparece en la Biblia. O si lo saben, entonces dicen, no, eso no es importante. Por ejemplo, el bautismo, ellos saben que existe en la Biblia, pero eso no es importante. Eso no es importante, simplemente no le da importancia. Pero nosotros lo tenemos como sacramento porque es la manera como Dios busca la salvación de las almas. Por eso le damos esa importancia y ese realce como sacramento, porque son puntos clave por medio del cual Dios quiere la salvación de las almas. Sí, Padre, buenos días. Yo tengo una pregunta, que a pesar de que nosotros sabemos que los que se dedican a cambiar por su manera de pensar, a trabajar con una misión de protestante, a pesar de que salen algunos de la Iglesia Católica, como por ejemplo a aquel que entrevistó a usted, que es de la Iglesia Adventista, que si no me recuerdo se llama Agustín. Estas personas cuando se van,
van y anuncian una doctrina torcida. Pero la pregunta es, ¿los que le siguen a ellos corren la misma suerte de ellos, de lo que la misma escritura dice de ellos? Es una pregunta. Jesús lo dijo claro. Si un ciego guía a otro ciego, los dos van a donde mismo. La otra, yo quisiera que usted, digamos, explicara sobre la frase que el Señor dice: hay otras ovejas que son de este que no son de este rebaño, y a ellas iré y escucharán mi voz. Pero sabemos que Jesús, después de morir, ascendió todavía a los infiernos, dice la palabra de Dios. Yo quisiera que usted a ese respecto diera una explicación, porque también lo que hacen es que se van y son pastores y después dicen que también ellos son parte del gremio. Entonces, que nos hiciera usted el favor de explicar esa parte. Gracias. Sí, son ovejas de otro rebaño, y dice Jesús, a ese también hay que traerlas para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Ahora comprenden por qué yo ando predicándole a los evangélicos, porque quiero que haya un solo rebaño bajo un solo, porque esa es la tarea que Jesucristo nos mandó. Vayan por el mundo entero y prediquen el evangelio a toda criatura, a esas ovejas que no son del rebaño también. El que crea se salvará, y el que se resiste a creer se condenará. Es una tarea de la Iglesia Católica traer las ovejas que no son de este rebaño, traerlas para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Y si no hacemos ese trabajo, no estamos cumpliendo con lo que deberíamos hacer. Y ahí es donde me cuestiono yo. ¿Por qué los católicos estamos tan dormidos si ese es el querer del Señor? Hay que traer esas ovejas, que también dice, el buen pastor deja las 99 ovejas y va en busca de la oveja perdida. Y cuando la encuentra, hace una fiesta. Esto significa que para Cristo cada persona, cada oveja es tan importante que es digno de hacer una fiesta cuando se encuentra, cuando se salva esa persona. Pero los católicos no hemos valorado lo que Jesús valora a las ovejas. Para ustedes, para mí, se fue uno evangélico, se fue uno, todavía quedaron 1000. No, señor. Tenemos que preocuparnos por la oveja que se fue. Tenemos que dejar la 99 e ir a buscar la oveja perdida. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Esa es la interrogante. Y por eso la mies es mucha y los trabajadores pocos. Venga, es necesario de que nos pongamos a trabajar para rescatar almas para Dios. Hay que rescatarlas. Y si no las rescatamos, estamos fallando a la misión que Dios nos ha encomendado. Sí, Padre, quiero decirle que cada día me enamoro más de usted. No de usted en su prédica, bueno, su persona. Muy tarde me he dado cuenta, yo pienso que tal vez no, es descubrir la calidad de persona que es usted, porque aprendo cada día más. La pregunta que yo le quiero hacer es que con la que nos atacan siempre los hermanos separados. Ellos dicen que se llenan del Espíritu Santo y que hasta hablan en lenguas. La otra, que nosotros somos idólatras, andamos adorando santos de palo, de yeso, etc. Entonces ellos empiezan, incluso hasta interpretan los versículos de San Juan a su manera, como para confundirnos a nosotros, y así hay mucha gente, porque nosotros salimos a misionar acá en las pequeñas comunidades de misiones y siempre nos salen con eso. Lamento. Sí, primero de Juan 4:1 en adelante, primera de San Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice que no debemos creerle a toda persona que diga que tiene el Espíritu Santo, porque es iluminado por el Espíritu. Vamos a escuchar. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración,
No se fíen de cualquier inspiración que diga, es que a mí me inspiró el Espíritu Santo. Cuidado, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Examinen los espíritus para ver si vienen. Esto no lo está haciendo el católico. Y el católico está haciendo un examen de los espíritus para ver si viene de Dios errado. Cuando usted dice, este espíritu viene de Dios, mire padre, ese espíritu es el Espíritu Santo, ese viene de Dios, porque ahí hacen milagros. No, hermanos, así no se identifica el Espíritu de Dios, porque el diablo también hace milagros. Vaya, no, mejor no vaya. ¿No han escuchado ustedes hablar de que hay brujos que hacen milagros? ¿Y es el Espíritu Santo? Y hacen milagros. Eso no es la característica del Espíritu de Dios. La Biblia habla que el espíritu del mal también hace milagros. Y ustedes piensan, ay, estos evangélicos vienen de Dios, tienen el Espíritu Santo porque hacen milagros. ¿En qué parte dice la Biblia que ahí, con los puros milagros, usted va a dar cuenta que viene de Dios? Usted verá cómo San Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, cómo vamos a descubrir los espíritus, cómo los vamos a detectar, si es espíritu del bien o es espíritu del mal, para que ustedes descubran, porque no es que aquí se hace milagros, aquí se expulsan demonios, entonces este es el Espíritu de Dios. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos descubrir si es un espíritu de Dios o es un espíritu del mal? Vamos a oírlo. El Espíritu nos dice claramente. El Espíritu Santo nos dice claramente significa que ya podemos saberlo sin duda, sin desconfiar, claramente. No tenemos que buscar otra cosa. No tenemos que buscar a ver, ¿será de otra manera que vamos a descubrir los espíritus? No. El Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores. Aquí, examinen los espíritus. Aquí dice que hay espíritus seductores. ¿Y cómo sabemos cuáles son los espíritus seductores? ¿Cómo vamos a examinar los espíritus? Paren la oreja, escuchen. Espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Cómo vamos a descubrir los espíritus? Examinando la doctrina. A través de la doctrina que enseña, sabemos qué espíritu le está guiando. Porque si la doctrina es diabólica, no es el Espíritu Santo, sino son espíritus seductores. El católico no sabe cómo se examinan los espíritus. Entonces piensa que todo el que haga milagros ya viene de Dios. Y no sabe que por el poder de Satanás también se hace milagros, según dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2, de 9 en adelante. Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás. Otra vez, con el poder. Con el poder de Satanás. Por tercera vez, para que se den cuenta que no va a detectar usted los espíritus por los milagros. Ponga cuidado. Con el poder de Satanás hará milagros. Católico tonto, el que diga a los protestantes los quiere el Espíritu Santo porque ellos hacen milagros. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Se equivocó. Así usted nunca va a descubrir cuál es el Espíritu de Dios y cuál es el Espíritu del diablo. Nunca. Porque el Espíritu de Dios hace milagros y el Espíritu de Satanás hace milagros. Así no se descubre. Se descubre por la doctrina. Por eso el mismo Juan que decía examinen los espíritus, en segunda de Juan 1:9 en adelante,
viene a hablarnos que es importante la doctrina, lo que enseña. ¿Cómo sabe usted si tiene el Espíritu Santo? Porque la doctrina que enseñó el Espíritu Santo a través de los apóstoles y que está escrito es lo mismo que se ha enseñado a lo largo de 2000 años de la historia, y no se puede cambiar porque es el mismo Espíritu Santo, nunca cambia. Pero si la doctrina cambia, ya no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a cambiar, la doctrina tiene que ser la misma. Escuchemos. Del 8 dice, tengan cuidado, para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. Tengan cuidado, siga. El que se aventura y no permanece en la doctrina. ¿Qué es lo que hay que mirar? Si permanece o no permanece. Si viene el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo viene desde Cristo y guía a la iglesia, entonces hay que permanecer en la doctrina. La doctrina permanece, no cambia, porque la guía el Espíritu Santo. Otra vez. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Así es que se examinan los espíritus, por la doctrina. El que no permanece en la doctrina, se sale de la doctrina, no posee a Dios, aunque haga milagros. No posee a Dios. Sigue. El que permanece en la doctrina. El que permanece, que no se sale de la doctrina. Ese posee al Padre. Ese sí posee al Padre y al Hijo, aunque no haga milagros. Pero permanece en la doctrina. Por eso ustedes verán que la Iglesia Católica lleva 2000 años y permanece en la doctrina. 2000 años ha enseñado lo mismo. Ustedes verán que los protestantes, cada uno cambia la doctrina a su manera. No es lo mismo lo que enseña el Testigo de Jehová que lo que enseña el Pentecostal. No es lo mismo lo que enseña el Pentecostal que lo que enseña el Pentecostal Unido. No es lo mismo lo que enseña el Pentecostal Unido que lo que enseña el Adventista. No es lo mismo el Adventista que lo del Mormón. Cada uno enseña doctrinas distintas. ¿Cuál es la única doctrina que permanece? La de la Iglesia Católica. Y por eso la Biblia dice, examinen la doctrina. Repítalo, lo último. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, aunque haga milagros, no lo reciban en sus. Otra vez, si alguno viene a ustedes. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas. No lo reciban, aunque sea cristiano evangélico, aunque haga milagros, aunque expulse demonios. Si no trae esa doctrina, no lo reciban en su casa porque no posee a Dios. Examinen los espíritus. Hablen lenguas, a mí que me importa. Vamos a ver la doctrina. Si trae la doctrina, posee a Dios. Si no trae la doctrina, si cambió de doctrina, no posee a Dios. Les estoy mostrando con capítulo y versículo. Examinen los espíritus. Pero el católico no examina los espíritus. El católico simplemente dice, es que yo creo que ellos vienen de Dios porque ellos hacen milagros. Pero no saben que el diablo también hace milagros. Entonces, ¿cómo hace? Examinen la doctrina. Si permanece en la doctrina, ese posee a Dios. Porque Dios no cambia. Dios no es que a los del año 100 le dice una cosa, a los del año 500 le dice otra, a los del año 1000 le dice otra, al año 1000 otra. No. Dios permanece en su doctrina. Lo que enseñaron los apóstoles, lo enseña la Iglesia Católica todo el tiempo. Los protestantes vienen con novedades. Son doctrinas falsas. Véngame. En primer lugar, quiero felicitarlo a usted, Padre Luis Toro, por estar acá presente en Guatemala, acá en Zacapa. Y le doy la felicitación a los hermanos también de Cursión de Cristiandad que nos invitaron el sábado. Gloria a Dios estar acá. Después quiero preguntarle
qué hacer con hermanos católicos. Yo al menos tengo una ex compañera de trabajo que tiene como 20 años de no confesarse. Y le digo yo, ¿por qué recibe el cuerpo y la sangre de Cristo si no se confiesa? Le dije un día. Entonces me dijo, no, es que de una vez que me confesé y que el sacerdote se puso a risa y no me gustó eso, entonces ya no me confieso. Mejor me confieso solo con Dios. Pero todo usted está haciendo lo mismo que un protestante, decir que solo se confiesa con Dios. Entonces, ¿qué hacer con esas personas que tienen años de no confesarse y aunque uno les diga que tienen que confesarse y estar en paz en su conciencia, no quieren hacerlo? Les muestra lo que dice la Biblia en Juan capítulo 13, versículo 25 en adelante. Y usted verá, usted le muestra. Si no quiere hacerlo, pues es problema de ellos, pero usted le muestra. 13, versículo 25. Cuando una persona no está preparada para recibir la comunión y no hay una conversión en su vida. Se volvió hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Si está comulgando lo mismo que Judas, en vez de servirle para bien, le va a servir para mal. ¿Por qué? Porque Judas no tenía ni la mínima intención de cambiar. ¿Cómo sabemos que no tenía la intención de cambiar? Porque Jesús le dice, lo que va a hacer, hazlo pronto. Jesús sabía que no tenía la intención de cambiar. O sea, si se le dice a personas, se le hace ver que está cometiendo un error y no quiere hacerlo, ya no hay que insistir en eso. No, sí hay que insistir. Solamente que ya no es culpa suya. Usted simplemente lo que tiene que decirle, no es correcto. Tiene que ser esa voz que le ayude a esa persona. Otra pregunta, padre. Cuando hay personas ancianas, posibilidad de ir a la iglesia, va la ministra o ministro de comunión a darles la Santa Eucaristía, después de que el sacerdote ya les ha dado el sacramento de la reconciliación y muchas veces la unción de enfermos. Pero ¿puede uno ir a orar por los enfermos a sus casas y darles ánimo? Claro, es un deber. Tú eres enfermo y fuiste a verme. Hay que ir y orar por ellos, claro que sí. Lo que la iglesia dice es no se pongan a ponerle las manos. No hay necesidad de poner las manos. Porque, a ver, la imposición de manos, sobre todo lo hacen los evangélicos para decir, yo tengo poder. No tengo poder. Pero si usted cree que Dios tiene poder, usted no necesita poner la mano. Usted simplemente le dice, Señor, te pido que sane a esta persona, échame la manita ahí, tú tienes poder, hazlo. Entonces, observe, si usted cree en Dios y está pidiéndole a Dios, se puede sanar. No es con el poder suyo, es con el poder de Dios. Entonces los protestantes quieren demostrar su poder. ¡Ya tengo poder! Eso es muy distinto. La tercera y una última pregunta que quiero hacerle, padre, disculpe, es ¿qué hacer con las hermanas o hermanos que usted trata de agradar, compartiendo el pan, no la Santa Eucaristía, porque no somos sacerdotes ministeriales, sino que sacerdotes comunes por el santo bautismo, pero sí compartir con amor en XY grupo de la iglesia, lleva una vez, solo una persona lo toma, un panito, lleva otra vez, solamente otra persona, la tercera vez, y usted da en mano por mano el pan a esa persona, y vienen todas las personas y se lo devuelven a una sola, y la cuarta vez ya no lleva nada, y la actitud que toman esas personas es decir, ya no voy a seguir en este grupo, y luego sigue la segunda, la última, para que la otra persona se sienta despreciada y se salga del grupo. Pero no sé de qué pan está hablando, ¿pan de la Eucaristía o cualquier pan? No, compartir el pan común, el pan para refaccionar, un pan horneado, comida. Compartirlo en grupo. Compartir con el grupo con amor
como un gesto de solidaridad y hermandad, y las personas, en vez de aceptarlo, mejor lo rechazan. ¿Qué hacer con esas personas? Pues el que rechace que no coma, pero lo importante es que usted lo haga con amor. ¿Cómo? Seguir en ese grupo. Si la persona lo hace con amor, no hay problema, aunque se lo rechace, no hay ningún problema. Pero en la primera comunidad cristiana, según dice Juan, Hechos 2:42, permanecían unidos en la oración y en la fracción de pan, pero también compartían, así como usted está diciendo, en la comunión. Esto es necesario hacerlo en la comunidad. Y si hay personas que no quieren comer, pues que no lo coman. Están despreciando, pero usted está brindándoles con amor eso. Y si en la cuarta oportunidad ya no se lleva pan, sino que solo la presencia y la comprensión, y luego cada una de esas personas dicen que ya no van a seguir en asistencia a esa reunión, sino que ya no van a tener esa pequeña comunidad, y entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que supuestamente es rechazada en ese grupo? Mire, ¿Seguir o buscar otro grupo? no, si la persona va y la rechazan, no por eso debe dejar de ir al grupo, porque el que está fallando no es el que es rechazado, sino los que rechazan. Porque si usted va a un grupo y usted está cometiendo algún error, la comunidad debe ayudarle a corregir. Pero que una comunidad rechace a una persona no es una comunidad cristiana, porque la comunidad cristiana es aquel que brinda amor no al amigo, sino al enemigo incluso. O como dice la iglesia, tener paciencia y caridad con el que se equivoca, con el que ha fallado. Eso es un mandato de la iglesia. Necesitamos aprender a amar, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Si ese grupo no es capaz de soportar a una persona, si lo trata mal, si lo desprecia, significa que es un grupo que está buscando a Petronila o a Pánfilo, pero no a Cristo. Sí, una de las hermanas, para defender a la otra persona, le dijo, qué lástima que, de las 10 personas ahí en esa salita, qué lástima que ustedes están siendo instrumentos del enemigo, de Satanás, porque Dios es amor, Dios es unión, solidaridad y hermandad. Porque en la palabra de Dios dice el Señor, miren cuánto se aman, los apóstoles. Y ustedes están siendo instrumentos del demonio, no están siendo instrumentos de Dios, porque Dios es amor, Dios es unión y amor. Sí, eso está en primera, Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ciertamente, ese grupo no sirve para nada. Ese grupo no sirve para nada. Solo para calentar puestos, pero no sirve para vivir el Evangelio. Sí. Vamos a terminar entonces dándole gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos ha brindado. Padre omnipotente, te damos gracias porque nos ha reunido como los hijos de una misma familia en torno a tu palabra para saber cuál es el camino para llegar hasta ti. Tu palabra es lámpara para nuestros pasos, gracias. Es una luz en nuestro sendero. Ayúdanos a fortalecernos siempre en la fe, en la esperanza y en el amor. Te pedimos por los hermanos separados, para que vuelva a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Te pedimos por todos nosotros que estamos en tu iglesia, para que vivamos nuestra fe y cada día sea más firme nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. No olvide que las enseñanzas las pasamos a través del YouTube, Padre Luis Toro. Allí estamos pasando las enseñanzas. También el Toro también es, ¿no? ¿Cómo es? El Toro o el Torito. Allí estamos pasando las enseñanzas de diversas maneras. Y usted puede suscribirse, darle la campanita para que le llegue cuando estamos en vivo. También debe darle la manito, que quiere decir que apoya o no apoya. Pero es necesario que seamos capaces de apoyar la obra de la iglesia.
comparta estos videos con los evangélicos o con los católicos, con los miembros de su iglesia. Es una manera de evangelizar con nuevas técnicas, pero debemos hacerlo. No se quede sin hacerlo, no se quede con los brazos cruzados. No le cuesta nada a usted comenzar a evangelizar a través de las redes sociales y apoyar esta obra que estamos realizando. Dios le pague, muy agradecido. Nos vemos otra oportunidad.